Ok, hello, hello. Muy buenas tardes ya para todos. Bueno, bienvenida Karen, que es quien está con nosotros hoy esta tarde. Vamos a esperar a que lleguen seguramente más aprendices, pero mientras tanto, buena tarde para los que seguramente verán este video en su momento después de tener la grabación lista. Sin embargo, bueno, quiero mm, darles la bienvenida a todos a esta nuestra primera sesión en línea de English That's Work. Ya vamos en el nivel 4. Muy bien para aquellos que están aquí en este nivel dando lo mejor de cada uno de ustedes para poder aprender este bonito idioma llamado inglés. Entonces, voy a iniciar. I'm going to start now with the session. So, like I said before, this is our first session in the English That's Work level 4. I am pretty sure that the most of you already have a good understanding of the English, and everyone here are able to understand my words. I'm going to be speaking from times to times in English uh, with along with the Spanish. Okay, so let's start with our agenda. Our agenda in this first session, English Does Work Level 1, is referring to this. We have here like el resultado esperado de aprendizaje. This is like the objective, the aim. Y dice que es intercambiar información en pasado, teniendo en cuenta vocabulario de personajes y eventos históricos. Entonces, seguramente si ya hemos visto, seguramente que muchos de ustedes ya han visto o explorado un poco este nivel 4 y se darán cuenta que este primer espacio de trabajo tiene que ver con el pasado simple, tanto de verbos regulares como irregulares. Yes, regular and regular verbs. Y de hecho, la actividad o una de las actividades a llevar a cabo mm, tiene que ver con realizar un trabajo en relación a hablar de un personaje histórico y eventos de este. Ok, muy bien. Buena tarde para aquellos que recién están llegando también. Vamos entonces a leer nuestra agenda de esta tarde. Let's read what are we going to be working with in our agenda. Okay, the first things is announcements. Seguramente quienes ya han estado conmigo se recordarán que me parece muy importante la lectura de los anuncios porque ahí de ese modo sabemos lo que tendremos que realizar durante cada una de las 4 semanas que componen este cuarto nivel de English at Work. Allí también hablaremos un poco de la información general, el foro de dudas e inquietudes, que ya de hecho he recibido algunas dudas allí. Miraremos el cronograma, importante para, we need to know the schedule, we need to know the dates, the moments when every one of the weeks starts, when they finish, and things like that. Okay, we also have to remember that we have some starting activities, that is social forum, el foro social, the diagnosis, el diagnóstico, y actualización de datos, or updating data. Bueno, miraremos la guía de aprendizaje, que es en donde tendremos todo el trabajo que debemos realizar. Esto lo encontramos en las actividades de aprendizaje guía en la plataforma misma. Ya miraremos también esto. Pero lo primero que veremos será la guía de aprendizaje. Recordemos que es importante descargarla para tenerla siempre consigo. Hoy estaremos trabajando en las actividades de la semana 1 y la semana 2. ¿Cuáles son esas actividades? La primera se llama evidencia de conocimiento, línea de tiempo. Ya miraremos de qué se trata esta actividad. La siguiente se llama evidencia de conocimiento, es un foro, it's a forum, y se llama personaje histórico. Este es más de escribir. A partir de estas dos actividades a realizar, calificables, tendremos el trabajo relativo al componente formativo para estas evidencias que se llama Down Memory Lane. Down Memory Lane is like por el camino de los recuerdos. Vamos a trabajar un poquito en los 3 puntos que convergen este componente formativo
para conocer las temáticas y las actividades que se proponen para llevar a cabo correctamente estas evidencias y pues así aprobarlas. Haremos una actividad interactiva. Bueno, tenemos varias actividades, pero esta es interactiva a través de la red y al final tendremos un espacio para pronunciamiento en relación a, perdón, aquí se me fue esta palabra, pronunciation, no. Un espacio para preguntas, dudas y comentarios. Ok. Entonces, antes de iniciar como tal, voy a permitirme, chicos, compartir con ustedes mi pantalla para mostrar el curso y rápidamente compartir lo que de allí nos compete. Okay, entonces I was telling you, my dear students, that we need to visit the announcements, in English, announcements. So I'm gonna visit the announcements here. And so far, I have sent 4 announcements. In this moment, I have sent 4. The first one, that is the welcome message, mensaje de bienvenida. Allí pues se coloca cuando inicia el mensaje, perdón, when do we start the course, when to finish this course, and some other important information. Let's read the exercise, let's read the announcement. Entonces, nuestro curso, recordemos que es 3:30, 36, 42 y 43, que ha iniciado el día 11, it had started the 11th, August 11th, it has a closing date with the 11th of September, the 11th of September, and the idea is that we stop sending the activities on the 9th of September. Es decir, que el 9 de septiembre cerraremos las actividades en la tardecita noche para el envío, de tal manera que tenemos esos 2 días para hacer calificaciones y el cierre final del curso como tal. Recordemos que podemos involucrarnos a través de, o mejor, escucharnos a través de este correo fjcardenas@cena.edu.co y seguramente la mayoría de ustedes ya están en el grupo de WhatsApp que enviamos desde el primer momento a través de el correo institucional. Entonces, hay muchos de ustedes, me alegra muchísimo por eso que están allí en el WhatsApp. Tal vez no pudieron estar aquí hoy, pero bueno, ahí estamos siempre en comunicación. This was like the first announcement. Luego vino el siguiente anuncio. Let's go with the second announcement that is showing the moment of the beginning of this week. This is the first week, la primera semana, que ha iniciado el 11 de agosto y termina el 15 de agosto. It means that this Friday, I'm going to be closing the week. Cerraremos la semana y ahí entonces le diremos quienes han aprobado la primera actividad. Recordemos que estas actividades que debemos presentar para esta primera semana son actividades que son no calificables, ya las conocemos. Actividades previas son actualizar información, el diagnóstico y el foro social. Importante que como ya hemos tenido 1, 2, 3 y esta será nuestra cuarta participación en el foro social, pues tratemos de colocar, digamos, perdón, tratemos de colocar información un tanto diferente, es decir, no podemos cambiar lo que somos, pero sí podemos cambiar un poquito la información que colocamos allí, teniendo en cuenta que ya vamos en un cuarto nivel y ya tenemos mucho Teacher, más para escribir. Sí, Vanessa, te escucho. quería preguntarle algo, ¿hasta qué hora del 15 de agosto? Pues es muy relativo. Normalmente yo suelo esperar hasta las 8, 8:30. Siempre hago hasta tarde. Pero a veces, como es un viernes, lo que hago es dejarlo hasta el sábado y el sábado hago el cierre total. Eso depende de muchas cosas, Y pero si de pronto uno, escúchame, qué pena, escúchame. interrumpo un momento. Si de pronto uno el 15 no los puede enviar, Ujú. eh, ¿qué pasa si uno los envía después? Ya no se puede porque aparece cerrada la actividad, o sí se puede, pero, ¿o qué pasa? Sí, no, no pasa nada. Escúchame un momento. Y bueno, para ti y para todos los demás compañeros que están aquí con nosotros hoy y para quienes vean el video después en modo grabación. La actividad, miramos de nuevo, la actividad dice inicia el 11 y termina el 15 de agosto. Dice termina, es decir, yo coloco un anuncio
en donde a través de un archivo en Excel muestro quiénes han aprobado esta actividad en particular, es decir, la actividad de la primera semana. No significa que se cierra. La actividad queda vigente, dispuesta hasta el cierre total del curso, que ese sí es como se muestra en el anuncio anterior, hasta el 9 de septiembre. El 9 de septiembre en la noche, ahí sí se cierran las actividades y los 2 días siguientes, es decir, el 11 ya se cierra totalmente el curso, pero esos 2 días es para hacer calificación de actividades que han quedado rezagadas o que todavía se están enviando y hacer el cierre pertinente o oficial del curso. Pero si tú por alguna razón o cualquiera de ustedes no puede hacerla de aquí al 15, pues no se cierra, queda allí abierta y puede realizarla después. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe, gracias. Bien, voy a continuar entonces acá en los anuncios. Bien, entonces aquí seguimos los siguientes anuncios. Bueno, fue este de actualizar la información. Recordemos que este anuncio tiene que ver más con aquellos que están haciendo el tránsito de tarjeta de identidad a cédula y deben hacer ese proceso en Sofía, o para quienes son estudiantes extranjeros y deben estar actualizando constantemente su documento de permanencia en Colombia. Entonces, si ese es su caso, la idea es que usted escriba a ese correo que allí está dispuesto en este anuncio para que le ayuden con la actualización de su información. Es absolutamente necesario realizar esto si es que usted lo debe hacer, repito, porque de otro modo no va a poder recibir la certificación en espera de que, claro, aprobemos el cuarto nivel. ¿Listo? Bueno, aquí ya este último anuncio montado es la actividad que estamos haciendo en este momento de la conferencia, la teleconferencia. Miremos el cronograma. Vamos a mirar el cronograma y aquí se muestran las fechas. Mira, Vanessa. Eh, 11, de 11 al 15, entonces tenemos las tres actividades que son no calificables, bueno, Vanessa y todos, claro. Y tenemos la primera actividad, línea de tiempo, situaciones pasadas que debe terminarse el 15. Repito, no significa que queda cerrada. Ese día colocamos Excel con aprendices aprobados. Y lo propio hacemos en la segunda semana, en donde la actividad ya es el foro, termina el 22. En la tercera semana, en donde ya es un cuestionario, que termina el 29, y ahí sí la última actividad, que es una video presentación, pues ahí sí se cierra, que es del 9 de septiembre, ahí sí ya se cierran las actividades. Ese día sí se cierran las actividades como tal. Aquí está dispuesto, dispuesta la información en el cronograma. Recordemos que también pueden descargar el cronograma a través de este clic, botón que dice aquí, y aquí descarga el cronograma para que lo tenga con usted. Y bueno, ya ahí podemos ver las actividades iniciales. Aquí pues recordemos que es actualización de datos personales, el foro social, que repito, la idea es que participemos abiertamente en este, ya con un poquito de información diferente y un poquito más profunda, porque ya tenemos la capacidad de hacer eso a través de las diferentes temáticas que hemos visto durante estos primero, segundo, tercero y ahora cuarto nivel. Y el diagnóstico de saberes previos que ya está dispuesto. Vamos a dar clic en guía de aprendizaje y aquí se muestra la guía. Vamos a abrirla. Recordemos que usted la puede descargar. Da clic acá y se abre una ventana nueva con la guía de aprendizaje en formato PDF. Ese formato usted lo puede descargar a través de este icono que está aquí. Descargar archivo. Bueno, aquí se muestra la información, English Does Work, la presentación del mismo formato, la formulación de las actividades. Aquí se muestra digamos, una imagen de cómo se va a desarrollar semana tras semana. Recordemos que son 4 las actividades a llevar a cabo. Entonces tenemos la línea de tiempo. Esta es, bueno, el foro histórico, la terminamos en la segunda y el cuestionario será para la tercera, así como se muestra acá, y ya la video presentación para la cuarta semana. Miremos un poco las actividades como tal aquí directamente. Entonces, bueno, tenemos o la primera actividad que se llama línea de tiempo situación pasada. Vamos a mirar de una vez de qué se trata esta actividad. Recordemos que en la presentación en la agenda decía
que esta es la actividad que vamos a presentar hoy en esta sesión, porque en 8 días no tendremos sesión. Recordemos que son 3 sesiones las que llevamos a cabo. Entonces, hoy iniciamos primera sesión y en 15 días estaremos presentando la tercera actividad, es decir, de la tercera semana, y en 20 días, Dios mediante, haremos la tercera sesión, que implica ya trabajar en la cuarta semana y obviamente la cuarta actividad, que es la videopresentación. Por esta razón, hoy estaremos explorando un poquito la primera actividad y la segunda actividad entre primera y segunda semana. Entonces dice, evidencia, línea de tiempo, situación pasada, vocabulario. Nos dice aquí, ¿qué debemos hacer? Nos dice, en relación con la temática estudiada en el componente formativo, when I was younger, cuando era joven, realicé un organizador gráfico en forma de línea de tiempo. Aquí se muestran algunas maneras de hacerlo. Sin embargo, si usted busca ya a través de Google o alguna otra página, incluso con la actividad con la ChatGPT o Gemini, alguna de ellas le puede ayudar. La idea es que le ayude, no que lo haga. La idea es que usted sepa lo que usted está haciendo. Y a través de esa apoyo gráfico, usted con fotografías propias o con dibujos descargados de la red, desarrolla usted su línea de tiempo. De esta manera, las cosas que usted considere pertinentes colocar de acuerdo a cómo se muestra en esta primera evidencia en detalle. Entonces voy a leer aquí una parte que dice, para realizar el organizador gráfico puede realizar alguna herramienta digital. Bueno, ya las conocemos, ¿cierto? Canva, Visme, Moz, Bengage o inclusive Word, PowerPoint, cualquiera de ellas. Entonces aquí se muestra el ejemplo de cómo se debe realizar dicha actividad. ¿Sí? ¿Cómo debe ir la estructura? Entonces, bueno, el trabajo es individual, se establece un formato de presentación, ya usted elige cuál es el que usted desea. Recordemos que la idea es que usted siempre en la primera diapositiva, en la primera parte, coloque los datos suyos y cómo se llama la actividad, quién es su docente, cuál es el número del curso y el nivel. Y luego, en un breve mensaje, inicia la contextualización de su línea de tiempo. ¿Qué va a mostrar allí? ¿Qué es lo que se muestra en esta línea de tiempo? Aquí nos dice, ¿verdad? Acontecimientos importantes de su vida expuestos en orden cronológico, haciendo uso de frases sencillas y claras y vocabulario con fotografías e imágenes relacionadas. Esto es muy importante que tengamos esto en cuenta. Debe contar al menos 10 eventos de su vida. Entonces usted sencillamente elige aquellos que usted considere relevantes. Ah, alguna vez estuve calificando uno que fue un tanto triste, pues obviamente hace parte de los momentos relevantes de su vida, pero sería ideal que colocásemos esos momentos que nos hacen alegrar, que nos hacen vivir o recordar y bosquejar una sonrisa en nuestra cara cuando lo recordamos. Sería ideal que fuese de esa manera. Entonces dice que al menos 10 eventos, chicos, dice allí, ¿ok? Y bueno, ya es esto. Entonces recordar que, mire, datos que debe colocar, su nacimiento, sobre su infancia, momentos memorables de su vida. Yo recuerdo que en los meses anteriores, en el año anterior, la gente enfatizaba mucho en lo que sí funcionó o significó mejor esos años de pandemia. Puede ser que esos momentos fueron un tanto diferentes, ¿verdad? Y pueden ser parte de esa presentación. Aquí dice momentos notables de su vida escolar y su educación también pueden ser parte de ellos. Entonces recordemos, la manera de entregarlo, dice, es organizar gráficamente la línea de tiempo. Se recomienda el uso de las normas gramaticales para la correcta redacción en inglés, ¿sí? Lo puede hacer en Word o en cualquier otro formato de los que ya se mostraron arriba. Recordemos Canvas, PowerPoint. Lo importante es que al final lo transforme o lo convierta en un PDF y lo envíe a través del lugar que ya conocemos. Ese es entonces el primero. Recordemos dónde enviamos ese. Vamos a ir allá un momentito para quienes todavía no lo tienen claro. Seguramente la mayoría ya. Sin embargo, es importante recordarlo para tenerlo muy, muy claro. Para ello, entonces vamos a ir aquí donde dice línea de tiempo, situaciones pasadas. Damos clic y aquí nos sale agregar entrega. A través de este botón, entonces, yo dando clic aquí, me sale listo. Entonces, recordemos que aquí puedo escribir algo que considere pertinente
y a través de este cuadro yo puedo ir al archivo, agarrarlo y soltarlo allí, o sencillamente a través de estos botones subir el archivo a través de estos. Y luego le doy guardar cambios. Listo, vamos con el segundo punto. El segundo punto tiene que ver, este es el ejercicio para la primera semana, ¿ok? Este es el ejercicio de la primera semana. Quiero ser enfático en ello. Y vamos a mirar el ejercicio número 2 o la actividad número 2 para desarrollar en la semana que viene. La semana de arriba, que repito, no tendremos sesión porque nos saltaremos esa semana. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a mirar la segunda evidencia que nos dice. Nos dice que debemos hablar de un personaje histórico, es decir, escribir acerca de un personaje histórico. Para ello vamos a mirar entonces hoy esta actividad o el componente formativo que se llama Down Memory Lane. Y la metodología del foro temático es la siguiente. Ok. Usted debe elegir un personaje que haya tenido alguna relevancia en la historia, puede ser de Colombia o de algún país o del mundo, ¿sí? Entonces, lo primero que debemos resolver es esta pregunta. ¿Por qué es importante este personaje en la historia? Repito, de Colombia o del mundo. Usted elige cualquiera, entonces usted puede elegir un presidente o puede elegir eh, alguien que haya hecho alguna invención importante para el mundo, ¿sí? Puede también elegir eso. Y de allí entonces elige 15 eventos, los que ustedes crean, perdón, que son importantes de destacar. Obviamente, es absolutamente importante obtener la ayuda de la red, de Internet, pero, repito, es también muy importante que usted sepa el trabajo que está haciendo, no que le pida a la red o a la Internet que le haga el trabajo, porque la idea es que usted obtenga el aprendizaje que implica esto. Recordemos que si estamos hablando de algo en la historia, implica hablar en pasado simple, que es la temática que ahora vamos a abordar en unas diapositivas que tengo preparadas. Entonces, que usted pueda trabajar el pasado simple, los verbos regulares, los verbos irregulares, las preguntas en pasado simple, la negación y la afirmación en pasado simple. Asimismo, la idea es que usted muestre en una manera secuencial, es decir, en un orden cronológico, esos acontecimientos que hacen parte destacada del personaje que usted ha elegido. ¿Listos? En ese sentido, pues, siendo un foro, lo único que tenemos que hacer es ir a participar en el foro y pues colocar allí nuestro trabajo. Hasta ahí entonces van ese trabajo, el primero y el segundo. Aquí dice la manera de participar es obviamente a través del foro. Usted escribe sobre ese personaje histórico, ilustre, famoso de la historia. Bien, voy a regresar aquí y vamos a mirar el componente formativo que está relativo a ese. Si nos damos cuenta aquí, el primer componente formativo, recordemos que son tres. El primero se llama Down Memory Lane, es el que trabajaremos hoy en esta primera sesión. En la segunda sesión estaremos trabajando When I Was Younger y en la tercera Things I Was Doing Before, es decir, uno para cada una de las sesiones. Vamos a abrir este aquí, un momentito desde acá, y para ello damos clic acá, ¿cierto? Y aquí pues nos muestra el trabajo como tal. Podemos iniciar la introducción dando ver contenido en este botón. Y aquí nos muestra un video en YouTube en relación a Down Memory Lane. ¿De qué se trata esto? La idea es que usted explore este video y seguramente pues nos va a decir que vamos a trabajar el pasado simple con los verbos regulares, irregulares, las formas afirmativas, negativas e interrogativas de esto. Les invito a que demos clic en donde dice menú aquí en la parte superior izquierda de sus computadores y ahí nos damos cuenta que tenemos tres temáticas. Entonces la primera es obviamente el pasado simple. Tenemos los verbos regulares, verbos irregulares y la forma afirmativa, negativa, interrogativa en la estructura de los verbos en pasado simple. Como segundo punto tenemos WH questions, las preguntas WH en pasado simple. Y ya como tercer punto dice
Let's talk about history. Hablemos de la historia. Entonces aquí es donde se muestran algunos leyendas famosas y personas en la historia que podrían ser parte de su presentación, si usted los elige así. No tienen que ser los que estén aquí, pero puede ser un abrebocas para que usted elija cuál desea trabajar. Y al final se muestran algunos monumentos importantes históricos. Entonces, este componente formativo, chicos, yo quise sintetizarlo un poco en la siguiente presentación que tengo para ustedes y desde allí vamos a trabajarlo. Bueno, aquí está. Entonces, vamos a iniciar esta presentación para mostrar el pasado simple. Entonces, así a grosso modo, porque seguramente ya lo tendremos muy claro, pero para quienes no, miramos un poquito la gramática de esto. Entonces, el pasado simple, verbos regulares. Past simple, regular verbs. Leamos el primer punto. Dice, I booked the flights yesterday. It's like, yo he reservado o yo reservé los vuelos ayer. We arrived at the airport at 10 a.m. this morning. We arrived at the airport. Hablando de ese primer punto que dice ahí, entonces utilizamos los verbos en pasado simple sencillamente para hablar de acciones que ya han pasado, que están en el pasado. Pero luego en el punto 2 nos dice, when I was young, I watched TV every night. Está hablando de una acción que yo solía hacer antes, cuando yo estaba joven, cada noche, decía, cuando era joven, yo veía la televisión cada noche. Luego el segundo dice, I worked as a waiter every weekend when I was at the university. I work as a waiter every weekend. También nos habla entonces, si miramos el punto número 2 aquí, de acciones que han sido terminadas, que ya sucedieron, pero que sucedieron más de una vez en el pasado. Por eso dice, cuando era joven o cuando estudiaba en la universidad y cada noche en el pasado siempre. Aquí ya se muestra el modo afirmativo. Entonces, es importante tener en cuenta que cuando yo voy a hacer una afirmación, when I am creating an affirmation in English, siempre la primera parte o el primer elemento de la estructura es el sujeto, es decir, quien realiza la acción. Y el verbo, cuando lo hablo en modo afirmativo, pues va en pasado simple. En este caso, siendo verbos regulares, le colocamos ed. Ya miramos un poquito eso de los verbos regulares e irregulares también. Entonces, sencillamente, I worked yesterday. Este yesterday suele llamarse time expression, es decir, expresión de tiempo. En este caso, ayer me está dando la sensación, me da esa expresión de tiempo que me dice que es en pasado. I worked yesterday. Como tal, yesterday es una expresión de tiempo y ahora vamos a mirar algunas otras. Si lo voy a hacer en modo negativo, entonces aquí debo utilizar el didn't. Recordemos que didn't es did not. Did es el verbo auxiliar que yo debo utilizar cuando voy a hablar en pasado simple en modo negativo. Y le agrego not, que es un adverbio de negación. Entonces puedo decir did not o sencillamente hacer la contracción y decir didn't. ¿Ok? Entonces aquí yo digo, vamos a ir con la primera persona. I didn't work yesterday. I didn't work yesterday. Y el verbo, cuando utilizo el verbo, lo debo colocar en su modo infinito. Es decir, no como en afirmación, que lo pongo en pasado, sino lo pongo en modo infinito. Cuando voy a hacer la pregunta, pues hago exactamente lo mismo. El verbo debe de ir en su modo infinito, pero did va a ser el primer elemento en la estructura de la frase. Coloco did, luego el sujeto, es decir, quien va a hacer la acción o quien hizo mejor, quien hizo la acción, el verbo a usar, en este caso es work, y de nuevo una expresión de tiempo, en este caso yesterday. Y leo la pregunta. Did, en este caso para ti, did you work yesterday? Did you work yesterday? ¿Trabajaste ayer? Y la pregunta y la respuesta mejor puede ser yes, I worked. Sí, sí, yo trabajé. O la respuesta corta es yes, I did. Si es negativa, no, I didn't. No, I didn't. Aquí miramos eh, los modos infinitos de diferentes verbos. Hay algunas diferenciaciones en el spelling, es decir, lo que colocamos o cómo los colocamos al final cuando le colocamos el ed para denotar
que son verbos regulares y que estamos hablando en pasado simple. Entonces tenemos el verbo watch, le agregamos ed, tenemos el verbo play, le agregamos ed porque son verbos regulares y suena watched, este suena played, es decir, agregamos ed solamente. Aquí podemos denotar que cuando el verbo termina en y, antecedido de una vocal, pues sencillamente lo dejamos tal cual, lo dejamos como está. ¿De acuerdo? Ahora, hay algunos verbos que terminan en como el verbo arrive. Como ya tiene la sencillamente le agregamos la D nada más y suena arrived. Algunos verbos terminan en Y antecedidos de consonante. Cuando sucede esto, lo que hacemos es colocar I latina ed, como el verbo estudiar. Study, studied. Y hay algunos verbos, como el verbo stop, stop, que tienen un solo sonido silábico. Stop, cuando decimos stop. Allí lo que hacemos es colocar la última consonante, en este caso es la P, y luego colocamos ed. Y sigue sonando de la misma manera, pero debemos colocarle esa última consonante. Stopped, stop. Esto también obedece a la regla de que termina consonante, vocal, consonante. Si terminase consonante, vocal, vocal, no se le agrega. O si fuesen dos consonantes, no se le agrega. Debe cumplirse la regla de consonante, vocal, consonante, un solo sonido silábico y suena stopped, stopped. ¿Listos? Bueno, vamos a hacer este ejercicio. Aquí ya empezamos nosotros a ustedes a hablar porque ya he hablado yo demasiado. I have spoken too much. Y ahora quiero que ustedes me ayuden un poquito con este ejercicio. A ver, veamos quiénes están por aquí hoy. Entonces tenemos a Sofía, a Joe, a Karen, Vanessa, a Vanessa y Daniel. ¿Listos? La idea es que hablemos un poquito, nos ayudemos en el ejercicio. Que no lo hago bien, no importa. Es justamente el propósito, es justamente lo que queremos, que usted a través de la práctica del error aprenda cómo se debe realizar. Así que vamos a hacer entonces estos ejercicios. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Dice past simple regular verbs. Entonces, rewrite the sentences in the past simple. Vamos a reescribir las frases. Estas están todas en presente simple y la idea es de escribirlas en pasado simple. Aquí hay algunas expresiones de tiempo que me muestran qué está pasando en pasado. Ya ha sucedido, porque dice ayer, anoche, en la universidad, la semana pasada, en el 2018. Bueno, sigamos. Listo, entonces veamos. ¿Quién nos ayuda con la primera? La idea es que usted me la diga, ¿ok? A ver, los escucho. Muy bien, Joe. Adelante. ¿Cómo va la primera? La primera dice, I study English. Entonces, ¿cómo la ponemos en pasado simple? Adelante, te escuchamos, Joe. Hello. Adelante, sin miedos, dale. O bueno, Joe, o también tenemos a Karen, a Vanessa, a Daniel, Sofía. ¿Cuál, profe, cuál? La primera, Number one, I study English. ya te ¿Cómo digo. quedaría en pasado? Bueno, vamos a hacer esta juntos entonces. Y lo que debo hacer es cambiar el verbo study a studied. I studied English at school. Yo estudié inglés en la escuela. I studied English at school. Vamos con la número dos. I studied English. Ok, that's correct. That's correct. Bueno, vamos con la Igual, segunda, bueno, ya lo Vanessa. había dicho. Ya te digo la segunda. Eso. Vamos con la segunda. La segunda es una pregunta. Do you listen to the news? Y nos dice en la parte del pasado simple yesterday. Vamos a hacerla entonces. ¿Cómo quedaría esa segunda? A ver, Sofía, adelante. Profe, ¿qué haría? Did you listen to the news yesterday? Absolutely, that's it. Very well. Y muy bien pronunciado. Did you listen to the news yesterday? Allí recordemos que la palabra listen, esa T se va, esa mute,
T. Drop letter, we can say also, es decir, se va, no la pronunciamos cuando estamos hablando. Entonces, es la correcta pronunciación. Did you listen? Listen. Did you listen to the news yesterday? Very good. Ok, vamos con la tercera. La tercera es una afirmación. Dice, he doesn't cook. He doesn't cook. Ahora vamos a decirlo, pero en pasado simple. Last night es anoche. Entonces, implica que estamos hablando en pasado. A ver, ¿quién me ayuda con eso? Aquí tenemos en el chat, a ver qué dicen en el chat. Se le agrega N a la a cook. A cook. Dime otra vez. Se le agrega N a cook. Ah, bueno, sí, si estamos hablando en pasado simple y estamos haciendo afirmación, sí, tienes toda la razón. Pero si te das cuenta, no es una afirmación, es una negación, mira. Estamos diciendo, he Ah, sí. doesn't cook. Él no cocina. He doesn't cook. Él no cocina. Entonces, ¿cómo debo utilizarlo, Vanessa? Ok, yo entiendo que no te funciona el micrófono. De tal manera puedes igual participar a través del chat. Puedes allí escribir en el chat la respuesta que tú consideras es correcta para Joe y para los demás también. ¿De acuerdo? En pasado simple. Exactamente, Vanessa, en pasado simple. Espérame, profe, que estoy por acá mirando mis apuntes. Ok, bien. Entonces, ¿cuál es el verbo auxiliar que utilizo para hacer una frase en pasado simple en modo negativo? No quedaría did. Did, he, did, could. Ok, está bien. He, sí, es la primera He, porque estamos negando, entonces decimos he did. Pero como he estamos did negando, le colocamos el not. Entonces puedes decir he did no. not o he He didn't. did not could. Exactamente, así queda. Entonces mira, he didn't cook last night. Quiero que lo repitas, Vanessa. He didn't cook last night. He did. He did and could last night. Okay, he didn't cook. Didn't. He didn't could last night. Muy bien, esa es la pronunciación. Ahora, cuando hablamos en un inglés americano, ellos suelen hablar un poco más rápido. En lugar de decir didn't, esta palabra que estoy mostrando aquí, didn't, ellos suelen convertir la D como en una R. Entonces ese suena didn't. He didn't. He didn't cook last night. Si hablamos muy rápido, al estilo americano nativo, va a sonar de esa manera. He didn't cook last night. He didn't cook last night. ¿Ok? Muy bien, vamos con la siguiente. La siguiente es una pregunta. Dice, ¿Does she play sport? ¿Does she play sport? Ok, entonces igual debemos convertirla a modo pregunta, pero en pasado simple. Entonces, ¿cuál auxiliar uso allí para esto? A ver, La ED, o Edwin. sea, sería Does she play sport at university? Ok, Karen. Sí, pero no. ¿Por qué? Recuerda que si estamos utilizando does, implica que estamos hablando en presente simple. Does she play sports? ¿Juega ella deportes? Presente, pero la idea es hacerlo en pasado simple. Entonces, voy a utilizar el verbo auxiliar para pasado simple. ¿Cuál es este? ¿Cuál es el que utilizo para decir una pregunta en pasado simple? ¿Recordamos? Y did. Did, ok. Entonces utilizo did, luego el sujeto, que en este caso es she, y todo lo demás va tal cual. Lo único que cambio es el did. Y allí con ese did ya denoto que estoy haciendo la pregunta en pasado simple. Entonces, ¿quieres leerla, Karen Vanessa, por favor? O sea que a play no se le agrega ed cuando No, tiene das, es cuando tiene das, no. cuando Porque o tiene, estamos, en este caso, das. Aquí la que está en modo presente simple, decimos does she play. Si te das cuenta, estamos hablando de ella, pero en presente y utilizando el verbo auxiliar does. Cada vez que utilizamos un verbo auxiliar, no le colocamos nada al verbo, se muestra de modo infinito, siempre, cualquiera que sea el verbo auxiliar, ya sea presente o en este caso pasado simple. Entonces, como el verbo auxiliar que utilizamos para hacer pregunta en pasado es did,
el verbo queda tal cual, ¿ves? Así como está aquí. Did she play Ok. sports at the university? Quiero que repitas la pregunta. Did she play sports at the university? Did she play sport at university? That's it. Very well read. Muy bien leído. Ok. Vamos con la siguiente. La siguiente es una afirmación. Aquí estamos diciendo they work late. They work late. Ellos trabajaron o trabajan tarde o hasta tarde. Ahora, vamos a ponerlo en pasado simple porque tenemos una expresión de tiempo que dice last week, es decir, la semana pasada. Last week, la semana pasada. De tal manera que hay que ponerlo en pasado simple. Esta es una afirmación, entonces, ¿cómo la ponemos? A ver, que tenemos a Daniel que no nos ha participado. Joe tampoco ha participado. Recordemos que si no tenemos el chance de hacerlo atrás del micrófono, lo escribimos. Ok, Joe nos escribió, he didn't cook last night. Ok, bueno, estábamos sabiendo, ya no te leí ahora. ¿Cómo sería esta? Ah, ok, they say, aquí dice Joe, they worked late. A ver, estás muy bien, en lo correcto, dijo el chavo. They worked late last week. Ellos trabajaron hasta tarde la semana pasada. Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio. La número 6. También es una afirmación y tenemos un año en el 2018. In 2018. A ver quién nos ayuda con la pronunciación de este. Tenemos a Sofía, Karen Vanessa, Vanessa, Daniel. Recordemos que la idea es que participemos, chicos, para que mejoremos la pronunciación si lo necesitamos. A ver, ¿quién dijo yo? Para hacer esa Nobody's. siguiente, pasado simple. Sí, así es. La número 6, Yo la number 6. había hecho, yo la había hecho, pero yo la hice en pasado, que era traveled a lot. That is correct. Y la fecha es in y decimos 2018, 2018. Vanessa, cuando decimos la palabra traveled, esa E se va cuando pronuncio. Es decir, que digo travel y luego traveled, traveled. La lectura entonces sería Travel, she traveled, travel. es correcto. She traveled a lot in She traveled, 2018. Come on, dilo, por she favor. traveled, she traveled a lot in 20. ¿Cómo fue que me dijiste 18. los 18? 2018. That's correct. That's it. Very well read. Ok, vamos con la séptima. A ver, Sofía, ayúdame con esta. Please help me with this one, Sofía. Dice, Jack works in New York. Jack works in New York. Jack trabaja en Nueva York. Pero ahora vamos a decir que lo hizo hace 5 años. 5 years ago. Ago significa hace 5 años. ¿Cómo iría entonces esa? Sería Jack worked in New York 5 years ago. Jack Work worked in New York 5 years ago. Muy bien, that's it. Very well read. Muy bien leído. Very well read. We say Jack worked. Aquí, igual que en la de traveled, no suena la E. Es decir, no podemos decir worked. Suena worked. Y aquí el sonido es un poco más fuerte. Si nos damos cuenta, cuando leemos travel en pasado simple, suena como una D. Traveled, traveled. Pero aquí en work, esta D suena como una T. Entonces es worked, worked. ¿Por qué esa diferenciación? Vamos a ver un poquito sobre eso en una siguiente diapositiva. Pero vamos a terminar primero este ejercicio. Ok, number 8. I call my parents every day. I call my parents every day. Si miramos every day, la palabra every day en este caso es una expresión de tiempo para presente simple. Yo llamo a mis papás todos los días o cada día. Eso lo puedo hacer en presente. Pero cuando hablo en pasado, entonces aquí debo utilizar, por ejemplo, la palabra yesterday en este caso. Ayer, definitivamente es pasado, porque el ayer es pasado, es ayer. Listo, entonces vamos a ir con la número 8. ¿Cómo pronunciamos esa número 8? A ver, ¿quién me ayuda? Karen Vanessa. Adelante, Karen, te escuchamos.
Karen, waiting for you. Karen está. Uy, se nos fue alguien. ¿Quién se nos fue? A ver. Ay, se nos fue Karen. No, porque es bien poquitos que estamos y se me van, por Dios. Bueno, entonces vamos con, a ver, Daniel. Daniel está por ahí. No nos ha escuchado, no nos ha hablado, no nos ha dicho. Bueno, entonces la pronunciación de este verbo es called. Entonces no digo call it ni call it, sino called. I called my parents yesterday. I called my parents yesterday. Ok, y este es en pasado ya. Aquí decimos we don't live in France. Nosotros no vivimos en Francia. ¿Sí? Ahora en pasado es vivíamos. Nosotros no vivíamos en Francia o no vivimos en Francia hace 10 años. 10 years ago. Eso sería aquí. We didn't live. Entonces aquí don't está en presente. Para ponerlo en pasado es didn't. O recordemos que puedo pronunciarlo didn't. We didn't live in France 10 years ago. A ver, ¿quién me ayuda con la décima? Sofía, te escuchamos. Sería Anna asked a lot of questions at the meeting. At the Meeting. meeting, that's right. Yeah, you can say Anna asked a lot of questions at the meeting. Es muy bien pronunciado ese asked. Anna asked. Ese suena como una t, igual que worked. Si nos damos cuenta, traveled y called suenan igualitos. Muy bien, muy bien. Gracias, Sofía. Ok, vamos entonces ahora, antes de ir con los verbos irregulares, vamos a mirar un slide, una diapositiva que nos muestra algunas expresiones de tiempo en pasado simple. Vamos a mirarlas primero a través de esta imagen que tenemos aquí, time expressions. Ahí dice last. Entonces, cuando utilizamos last para hablarla como expresión de tiempo en pasado simple, puede ser, por ejemplo, cuando hablamos de last year es el año pasado, last night, bueno, literalmente sería la noche pasada, pero nosotros decimos anoche. Anoche pasó esto, anoche lo otro, ¿cierto? Entonces, last night, anoche. Last Monday, el lunes pasado. Last week, la semana pasada. Last month, el mes pasado. Last January, el enero pasado. Last Christmas, la Navidad anterior o la Navidad pasada. Entonces, cada vez que tenemos last con algún momento, sea meses o algún momento del día, decimos pasado, año pasado, el verano pasado, las Navidad o la Navidad pasada. Ahora tenemos la palabra ago. Ago significa hace. Es la que nosotros utilizamos para decir hace un día, hace una hora, hace un minuto, hace 10 horas, hace una década, hace años. Esa palabra es ago. Pero si nos damos cuenta, hace va antes en nuestro español y ago va al final. Entonces, en lugar de decir ago 5 minutes, decimos lo contrario, decimos 5 minutes ago, es decir, hace 5 minutos. An hour ago, hace una hora. 3 days ago, hace 3 días. 6 months ago, hace 6 meses. 10 years ago, hace 10 años. Many years ago, hace muchos años. Long time ago, hace mucho tiempo. Así como suelen iniciar las historias de los cuentos. Long time ago, hace muchos años. Listo, vamos a ir a hacer un ejercicio aquí facilito. Vamos a mirar cuáles expresiones fueron primero y cuáles son después, ¿sí? En esta imagen. Tenemos varias expresiones aquí de tiempo, todas sacadas de aquí. Y la primera es 5 minutes ago, hace 5 minutos, que utilizamos aquí. Y la última es in 2018, en el 2017. Esa es la número 10. Vamos a buscar cuál es la número 2, la número 3, la número 4, la 5, la 6, la 7, la 8 y la 9. ¿Ok? En las 8 que tenemos allí. Entonces, ¿cuál consideran ustedes, chicos? Bueno, ya se fue otra vez Vanessa. Se me fueron las Vanessas y me quedé con Elena. Con Elena no, con Sofía, con Joy y con Daniel. ¿Cuál sería la número 2 aquí? ¿Qué me dicen, chicos?
A ver, por el chat también podemos participar si es que no tenemos acceso al micrófono. La número 2 sería last night. Last night es anoche, ¿recuerdan? Esa es la más próxima. Which one can be number 3? ¿Cuál creen ustedes que pueda ser la 3? Yesterday morning, ayer en la mañana. Yesterday morning es ayer en la mañana. Which one is number 4? ¿Cuál será la número 4? A ver allá. Which one is number 4? Okay, number 4 is the day before yesterday. Este no lo mencionamos aquí en esta imagen, pero es el día antes de ayer. Es decir, nosotros decimos antier. Imaginen lo largo que es decir antier. Vea, the day before yesterday. Eso es antier. Y luego ayer y antier. Antier es the day before yesterday. ¿Cuál sería la número 5? Which one is number 5? 3 days ago. Okay, that's correct. 3 days ago. Very good. That's it. ¿Cuál sería la número 6? Which one is number 6? Last week. Last week. That's correct. Last week is number 6. What about 7? Last month, last summer, or a year ago? I guess that last month is number 7. Entonces, number 8 is? Which one is number 8? Last summer. Last summer. Okay, that's correct. Last summer, Sofía, summer. Y la última es a year ago. Hace un año. A year ago. Muy bien, muy bien. Ok. Uy, ¿qué pasó aquí? Bueno, se me vino al revés esta. Permítame un momentico, por favor, que aquí tuvimos una situación. Ok. Listo, ahora sí. Voy a compartir de nuevo. Bien, vamos entonces a mirar ahora los verbos irregulares. The irregular verbs. Aquí definitivamente, chicos, lo que hay que hacer es aprenderse los verbos irregulares. Sabemos que un verbo es irregular porque aparece una lista. Normalmente buscamos en internet la lista de los verbos irregulares y aparece una lista con 3 columnas, así como se muestra en esta imagen. Entonces tenemos el verbo normalmente, la columna 1 es el modo infinito, o infinitive en inglés. Luego hay una columna que se muestra en el pasado simple, así como aquí, pero la tercera columna, cuando descargamos la lista de internet en modo PDF, nos sale el pasado participio. A modo de información, el pasado participio es el que utilizo normalmente cuando hablo en presente perfecto. No vamos a tocar el presente perfecto hoy. Por esta razón, en esta lista lo que miramos es el infinito, el pasado en modo afirmativo y el pasado en modo negativo, para que nos demos cuenta de la connotación que tiene utilizar el pasado en inglés. Entonces, tenemos el primer verbo que es vai, vai. El pasado de vai es vogt. Si se dan cuenta, cambia muchísimo de su modo infinito a su modo en pasado simple. Por esa razón se llama verbo irregular, porque ya no le colocamos ed como a los verbos regulares, sino que cambia su forma de una manera dramática muchas veces. Algunos sencillamente no cambian, se quedan tal cual, pero de todas maneras siguen siendo verbos irregulares, porque no le agregamos el ed. Aquí tenemos entonces otros verbos, el verbo come, infinito, came, pasado simple, pero el pasado en modo negativo es didn't come. El verbo feel, en modo infinito, felt, pasado, didn't feel. ¿Quieres decir este siguiente, por favor? ¿Me ayudas con este? Sofía.
que es nuestra chica participativa de hoy. ¿Cuál es, profe, el que tengo que decir? Feel. Entonces, en modo infinito es feel. El pasado es no entendí si el gráfico dice Joe. Ok. Bueno, Sofía, ¿sí me estás escuchando? La idea es que digas Sí, ahora sí, profe. feel, felt y didn't feel. Ok, adelante. Feel, felt y didn't feel. Ok, that's nice pronunciation. That's good. Y bueno, aquí tenemos todos los otros verbos. La idea es que, repito, hay que conocer los verbos, su modo infinito, su modo en pasado simple y con pronunciación para cuando los vayamos a utilizar, teniendo en cuenta que tienen una manera diferente de, ¿sí? A este es el único verbo que no le agregamos to, porque es, digamos que funciona como un verbo auxiliar. Funciona como un verbo auxiliar. Es decir, que no podemos decir I didn't can't see him, no, no pude verlo, sino que sencillamente colocamos I couldn't see him. Ahí directamente decimos no pude verlo. Bien, vamos a hacer este ejercicio a ver cómo nos va con este. Este ejercicio es muy simple, muy sencillo. Dice el pasado simple de verbos irregulares. Debemos corregir la información utilizando la palabra que está entre paréntesis, using the word in brackets. Entonces, she put on a coat. Ella se puso un saco, pero entre paréntesis tenemos jacket, es decir, chaqueta. Debemos hacer la primera frase en modo negativo porque ella no se puso un saco y la siguiente frase después de la coma en modo afirmativo, utilizando la palabra, en este caso chaqueta, que sí es realmente lo que ella se puso. Entonces sería, she didn't put on a coat. Hacemos la pausa de la coma. She put on a jacket. Right? En este primer ejercicio dice, she wore a red dress. Ella usó. Wear es el verbo usar. She wore a red dress, pero no fue un vestido rojo, sino un vestido azul. Entonces, ¿cómo quedaría esa frase allí? Sería she didn't wear a red dress. She wore a red blue. She wore a Digo, ¿a blue, qué? A blue a blue dress. dress. That's right. Ok, muy bien. Recuerda que cuando utilizamos el didn't, el verbo va en su modo infinito. Entonces, she didn't wear a red dress. She wore a blue one. Ok, podemos decir a blue dress o podemos colocar one que reemplaza la palabra vestido, en este caso vestido. Es decir, ella no utilizó un vestido rojo, ella utilizó uno azul. Es como si lo dijésemos así en inglés. Ella utilizó uno azul. Entonces yo bien puedo decir, aquí lo cambié por el you, no era you sino she. Bueno, aquí ya es un error mío. Aquí debería decir, she wore a blue one. She wore a blue one. Ok, muy bien. Number two, ¿cómo sería la segunda? What about number three? Entonces, el verbo es came. Si lo utilizo en modo negativo, el verbo que debo colocar es come, porque está en modo negativo, de tal modo que el verbo va en su modo infinito. Y es, I didn't come home early, I came late. Yo no llegué temprano a casa, llegué tarde. Otra vez, I didn't come home early, I came late. ¿Cómo será la tercera? What about number three? Ok, el verbo es went.
en modo infinito es go, de tal manera que como estoy haciendo la negación, debo decir, we didn't go by train, we went by bus. Otra vez, we didn't, recordemos que puedo decir didn't o puedo decir didn't, dependiendo del americano. We didn't go, we didn't go, we didn't go by train, we went by bus, we went by bus. Ok, ¿cómo será la número 4? Voy a hacer la número 4 y, a ver, Sofía, ¿estás conmigo? Sofía, ayúdame con la número 5, ¿vale? Yo voy a hacer la 4. El verbo es decir. Recordemos que el verbo decir en pasado simple es S-A-I-D, pero no decimos state, como a veces lo pronunciamos. El verbo se debe decir said, como cuando tengo ganas de tomar agua, entonces said. Y la frase quedaría de la siguiente manera. He didn't, este sí se lee say, he didn't say hello, y aquí he said, he said, he said goodbye. He didn't say hello, he said goodbye. ¿Listos? Otra vez. He didn't say hello, he said goodbye. Ok, vamos con la 5. ¿Me ayudas, Sofía, con el quinto? Would you please help me with number 5? Sería, you didn't have a sandwich. Yeah, You had yes, that's you correct. had a salad. You have salad. Okay. You didn't have a sandwich. That's very correct. You had salad. Okay, normalmente no colocamos a cuando decimos esto de la ensalada porque digamos que es no contable. Entonces, you had salad. Tuviste ensalada. Es como si dijésemos tuviste ensalada. Okay. Thank you, Sofía. Okay, let's go with he knew her surname. Él sabía su apellido. No. Entonces decimos he didn't know. He didn't know her surname. He didn't know her surname. He knew her first name. He knew her first name. Muy bien. Ok, veamos la siguiente parte. Y en esta parte quiero enfatizar un poquito en la pronunciación. Hace un momentito en las siguientes diapositivas, en las diapositivas anteriores, perdón, mostraba cómo algunas palabras en los verbos regulares, en pasado simple, sonaban de diferente manera. Es aquí donde se puede mostrar una connotación del porqué de la diferenciación de estas. Vamos a mirarlo un poquito. Dice pronunciación de et. Esto cuando los verbos son regulares. Entonces tenemos tres diferentes sonidos. El sonido it, es el primero que vemos aquí, it, el sonido t, t, y el sonido z, z. Este es un poco más fuerte y este es suave, z, z. Por eso viene colocados en slash, porque es la manera como pronunciamos. Ok, entonces cuando utilizamos el it, al pronunciar it, es aquellos verbos que terminan en T o en D, como el verbo want, el verbo querer. Want, pasado simple, wanted. Need, pasado simple, sería needed, needed. ¿Ok? Esos serían los sonidos. Entonces, cada vez que encontremos un verbo que termina en T o en D, va a sonar it, si lo estoy colocando en pasado simple y es un verbo regular. ¿Ok? Esas características debemos tener en cuenta. Vamos con la siguiente lista que es t, t. Esos suenan cuando los verbos terminan en estas vocales, de consonantes, perdón. En P, K, F, G, H, C, H, S, H, S, perdón, S, S, C, C, S, and X. Otra vez, entonces, si el verbo termina en P, no va a sonar helped, sino helped, porque está la T. Helped, helped. Si termina en K, va a sonar looked, no looked, como ahorita escuché, sino looked, sniffed, loved, washed, watched, kissed, danced y fixed. Aquí dice voiceless. ¿Por qué dice voiceless? Porque cuando pronunciamos el verbo, no hay vibración en la garganta. Si decimos el verbo solamente help, y me gustaría que cada uno lo haga mientras lo estoy diciendo, help, y colocan su manito aquí,
help implica que no hay ninguna vibración. Es voiceless, decimos voiceless o no vibration. ¿Sí? Entonces, help, hasta ahí acaba. Help, look, sniff, laughed. Entonces no hay vibración. Se llama así, voiceless. Por eso suena t cuando lo pronunciamos. Helped, looked, sniffed. Sin embargo, este sonido que es un poco más suave, suena d, ¿cierto? Ahí sí hay vibración. Digamos el verbo siguiente que está aquí. Oh, perdón. Este verbo, que es el verbo llamar en pasado simple, es called. Called. Suena más suave. Called. Pero cuando pronunciamos solamente el verbo en modo infinito, call, nuestra garganta sigue vibrando. Call, call. Ese es sonoro o hay vibración. Cuando son así y termina en L, N, R, G, V, E, C, Z, B y M, entonces el sonido es más suave y decimos, como se muestra acá, decimos called, cleaned, offered, damaged, loved, used, amazed, robbed y claimed. ¿Listos? Esa digamos que es la diferenciación que debemos tener en cuenta para eso. Para ello traje un par de ejercicios. Voy a abrir una presentación, a ver si la vemos aquí. Bueno, no es una presentación, es una página de internet. Vamos a hacer unos dos porque sé que solamente tengo a Daniel, a Joe y a Sofía, pero Joe no tiene micrófono, a Daniel no lo hemos escuchado, solo Sofía ha ayudado con nuestro trabajo en la tarde de hoy. Entonces, regálame un momentito, abrimos y hacemos un par solamente para que veamos la diferenciación de esos sonidos. Ahí ya vemos la presentación, ¿verdad? Sí. Sofía, ¿se ve la presentación? ¿Me dices, por favor? O Joe, ¿me cuentas por el chat? Sí, señor profe, yo sí la veo. Bien, perfecto, gracias. Ok, entonces vamos a ir solamente con un par de ejercicios. ¿Qué hacemos? Listen to me. I am going to open the window, open the tab. Yeah, and it's going to appear a verb. This verb is a regular verb. So what I want that you do is that you can tell me the pronunciation of the verb de acuerdo a estas tres reglas que acabamos de ver. Entonces sería it, or the. ¿Cuál de esas tres pronunciaciones es? A ver, veamos este. ¿Cómo pronunciamos S? S termina en K, es decir, que es no sonoro. Si el verbo es pick, pick, ya, no hay sonoridad, no hay vibración al final del verbo, pick. De tal manera que suena como, entonces suena picked, picked. Ok, vamos con otro, a ver el 12. ¿Cómo sonaría ese, Sofía? ¿Cómo crees tú que suena ese? A ver, de lo que hemos dicho. O Joe, veo que Joe ya tienes acceso al micrófono. Joe, dale, si quieres participar, adelante. De acuerdo a lo que hemos dicho de las tres pronunciaciones. ¿Cómo sonaría ese? ¿Cómo creen ustedes, chicos? A ver, los escucho, voy a esperar. Hagan sus ensayitos allá solitos pronunciando, que de eso se trata, practicar y conocer si hay error o si está bien hecho. A ver, ¿cómo creen allí que puede hacer esos? A ver, alguien me escribió al chat. Ok. ¿No se escucha? No, no, yo no te he escuchado. O no sé si tengo, no, tengo buen volumen en mi audio. Creo que no se te escucha. Bueno, nos tocó con Sofía. Sofía, adelante. I need your help. Ok, Joe, listo. Ahí como que sí. No se escucha. Oh, man.
No, Joe, no se escucha. Bueno, qué lástima. Qué lástima porque no podemos escucharte. Listo. Entonces, ese sonaría font. Ese sonaría font. Ok. Vamos con uno más y dejamos así. Ok, ¿este cómo sonaría? Entonces, tengamos en cuenta que el verbo es pintar, paint, es decir, que termina en T. Su sonido es it, it. Entonces, la pronunciación del verbo pintar en pasado simple sería painted, painted, painted. I painted my house. I painted my house yesterday. Ok, muy bien. Bien, vamos a continuar entonces ya para ir terminando. Y en esta parte al final estábamos viendo, si miramos el componente formativo, nos daremos cuenta que allí habla de las WH questions. Entonces es para formar preguntas con las WH, ¿sí? Aquí tenemos las WH, recordemos que son who, quién, what, qué, when, cuándo, where, dónde, why, por qué y how, cómo. Normalmente esta WH es el primer elemento en la estructura de una pregunta. Y luego siempre, siempre, absolutamente siempre debo colocar did, teniendo en cuenta que estoy hablando de una pregunta que va en pasado simple. ¿Sí? Después de ello, coloco el sujeto, es decir, la persona que hace la acción. Luego el verbo como tal, recordemos que el verbo va en su modo. Muy bien, modo infinito es la manera, el modo infinito, y luego suele ir un complemento o sencillamente interrogation mark para cerrar la pregunta. Entonces yo bien puedo decir, por ejemplo, utilizando what. What did you do? What did you do? Si fuese con where, por ejemplo, where did she? Where did she go? Where did she go? Y así. Aquí tenemos en esta siguiente imagen, pues mostramos cada una de las diferentes question words y se muestra su uso, ¿sí? Who es para referirnos a una persona, what es para buscar información, when cuando queremos saber el tiempo o un dato, ¿cierto? Where normalmente es un lugar, es decir, una locación, una ubicación. Why es para información en general y normalmente es una razón. Preguntamos el porqué de algo, si hay una razón para ello. Which es el WH que solemos utilizar cuando tenemos dos o más opciones dentro de nuestra pregunta. Es decir, tenemos el chance de tomar una alternativa. Which one do you like? ¿Cuál te gusta? ¿El verde o el negro? Which one do you like? Luego viene whose, que es el WH question que utilizamos para posesión. Normalmente decimos whose this perfume, for example. ¿De quién es este perfume? ¿Ya? Y luego how, para conocer el cómo, la manera, el modo, el proceso de algo. How do you feel? ¿Cómo te sientes? ¿Ok? Listo. Bien. Esto entonces ha sido en relación a la actividad, a la presentación, todo. Quiero ya finalmente para terminar esta parte, eh, ir un momento a la presentación en esta página para mostrar el tercer punto. El tercer punto aquí nos decía de Let's Talk About History. Es donde sale en el componente formativo, chicos, en donde se muestra ya el punto como tal a trabajar y dice Famous Legends and People in History, leyendas y personajes famosos de la historia. Aquí se muestran muchos. Por ejemplo, mire, puede usted hablar de algún personaje mítico incluso como Sasquatch o Bigfoot. Aquí se muestra. Puede hablar del presidente John F. Kennedy, el rey Arturo, de Robin Hood, no sé, personajes históricos famosos, leyendas. La reina Elizabeth, William Shakespeare, puede hablar de Gabriel García Márquez, que es el escritor colombiano más reconocido después de muchos tiempos, y así. Y también se muestran lugares
o momentos importantes en la historia, como por ejemplo la Guerra Mundial, el día D, que recordemos fue el día en que los aliados llegaron a Normandía, desembarcaron en Normandía y desde allí supuestamente ya se fraguó el hecho de que se pudiese ganar la guerra para los aliados. El efecto 2000, cuando se supone que los computadores retrocedían. Bueno, hay un montón de diferentes situaciones que pueden tomarse también a modo de momentos históricos. Aquí este, que seguramente muchos lo recuerdan. Y acá, ¿ok? Luego, en cada uno de los ejercicios del 1, el 2 y el 3, siempre tenemos una actividad al final para realizar. A través de este botón realizar, sencillamente le damos clic allí y nos muestra una ventana nueva de una actividad para llevar a cabo. Listo, damos clic en iniciar y allí se muestra nuestra actividad. ¿Ok? Bueno, creo que de momento ha sido todo por hoy. Espero que podamos llevar a cabo nuestro trabajo sin ningún inconveniente. Recordemos que si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna duda a través del foro de dudas e inquietudes. Sin embargo, tenemos acceso directo también a través de nuestro correo institucional y pues tenemos el grupo de WhatsApp allí formado, que por allí también pueden responder al interno o al grupo mismo. ¿Vale? Entonces, si hay alguna pregunta, les escucho. ¿Tenemos alguna pregunta? A ver, ¿qué pusieron por aquí? Ok, Joe. Colocamos bien, Joe, con todo gusto. Buena tarde. ¿No tenemos preguntas? No, señor profe. Ok, listo, perfecto. Listo, chicos, entonces así damos por terminada nuestra sesión. Espero en 8 días podamos tener más participantes. Voy a proponer algo, pero lo haré por el grupo internamente, a ver si es viable tener más participantes en algún otro momento. Ok, chicos, de nuevo gracias. Bye bye. See you in the next session. Have a nice Gracias, day. profe.